tal amigos? Esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda edición de Juego y Palabra, donde conocemos las historias más allá de la cancha, con la voz propia de los protagonistas y por supuesto con un mensaje positivo en medio de todo lo que nos rodea. Mi nombre es Joshua Castillo, una vez más agradecerles por su compañía. El día de hoy contamos con un invitado también de lujo, así que póngase cómodo. Gracias por su sintonía en estos minutos y sin más que agregar, arrancamos con la historia contada en voz propia. El día de hoy nos acompaña un exdelantero, un hombre con olfato de gol en primera división, muy buena trayectoria. Así que sin más que agregar, presentamos al invitado de hoy, don Atim Rupert. Atim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas a todos los que nos sintonizan, a todos los que van a pasar un ratito ameno y ojalá que disfruten bastante. Y bueno, que el balón ruede, porque hay bastante de qué hablar, el tiempo es oro. Así que primero que todo agradecerte nuevamente por acompañarnos aquí en la mesa. Vamos a conversar, que la gente conozca un poco más de tu historia. Tenés una trayectoria bastante importante en diferentes equipos de primera división. ¿Cómo la resumirías dentro de la cancha? Bueno, yo creo que lo importante fue que logré cumplir un sueño, que es parte de lo bueno de los mensajes que uno trata de aportarle a muchos. En rangos grandes el sueño es muy alto, muy grande, casi inalcanzable. Para otros es muy difícil, para muchos llegar a primera división fue un tema, y para mí el paso por la primera división me marcó la vida, me marcó mucho porque de hecho terminé teniendo mis hijos en Santa Bárbara, viviendo en Santa Bárbara, y ahí fue donde inicio. Entonces es parte de esos sueños que como niño siempre anhelé, porque mi papá fue jugador de primera división en los 70s y finales, principios de los 80s, y siempre ese ídolo, ese rol a seguir, ese modelo a seguir, perdón, era mi papá. Y entonces ahí fue donde decidí, desde muy pequeño siempre estuve en el equipo desde la escuela, estaba en primer grado, estaba en el equipo de la escuela, en el colegio fui a diferentes juegos estudiantiles, terminé en juegos nacionales quedando campeón, después pasé a segunda y ahí es donde arranco la carrera en primera división, que me marcó mucho, me marcó mucho por momentos muy buenos, momentos muy difíciles, momentos con plata, sin plata, momentos de lesiones, momentos alegres. Entonces es parte de la vivencia, como todo en la vida. Atim, si tuviésemos un cartón de bingo, podríamos decir que casi que completaste las 4 esquinas con los equipos tradicionales de este país, ¿verdad? Una trayectoria larga en Herediano, jugaste en Cartaginés también. ¿Qué enseñanza te dejó tal vez pasar por los equipos de mayor importancia en el país? Bueno, es algo que muchos jugadores me van a entender, pero cuando lo aplicas a la vida también, hay una parte de cuando estás en los equipos tradicionales, desde el bus, desde el uniforme, desde la cantidad de aficionados, el reconocimiento en la calle y también el abucheo en la calle, es más intenso. Entonces hay aspectos que cuando uno pasa por equipos como Saprissa, Heredia, Cartaginés, que fueron los tradicionales que tuve el placer de estar, hay una exigencia máxima. En ese momento obviamente Cartago no había sido campeón, pero siempre se buscaba ese campeonato. En Saprissa siempre, todos los partidos juegas a una máxima exigencia. En Herediano estábamos en una sequía de esa de los 18 años sin ser campeón. Yo estuve en 3 etapas en el Herediano, a inicios de los 2000, después estuve a mediados y a finales de los 2000. Entonces son diferentes etapas que siempre le dicen a uno: aprovecha ahorita, por decirte algo, que hay buen hotel, aprovecha ahorita que vas en buen bus, aprovecha ahorita que tienes buen uniforme, que alguien te quiere patrocinar con los tacos. Y después está la otra parte, que es del cartón lleno del bingo. Están los otros números que están en el centro, que son los demás equipos, que es donde empiezas a sacar coraje, orgullo, porque tienes que trabajar a veces sin hidratante, con atrasos de 3 meses, que lo veían en ese momento algunos presidentes normal, que más bien decían
no les paguemos para que ganen. Y nosotros dichosa y tristemente ese día ganábamos, entonces decían, ve, se los dije, no hay que pagarles para que ganen. Y entonces es de esos pensamientos que a veces no comparto, pero sí, esas 3 de las 4 esquinas estuve y fue un buen paso. Tim, bueno, respondes buena parte de lo que viene. Ajá. Y me llama muchísimo la atención la experiencia que has vivido, ¿verdad? Saprissa, que me parece incluso un capítulo aparte por el nivel de exigencia que se maneja en camerinos como Saprissa, Alajuelense, Herediano, Cartaginés. Tuviste paso por Pérez Celedón. Hace poco que andábamos en Punta Arenas nos contabas anécdotas de cuando estabas en Punta Arenas. Correcto. Y se puede decir que has hecho el camino completo. Hijo de futbolista, futbolista como tal y padre de futbolistas. Porque para los que no lo saben, Atim tiene 2 hijos. Atim Rupert Jr., Atim Rupert Morales. Correcto. Morales, correcto. Y Samira Rupert, que ambos están actualmente en el fútbol universitario en los Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado tu visión del deporte viéndolo desde esas 3 aristas? Siendo hijo, siendo el protagonista y ahora viendo a tus hijos en el verde. Bueno, te lo voy a exponer en diferentes ángulos, que sí que es muy importante. Al inicio, cuando usted es el hijo de un futbolista, usted añora el poder ser como su papá hasta donde se pueda. Cuando no se puede, hay que lucharla hasta donde usted pueda y ya. Entonces, en un inicio, esa es como la meta. Luego, cuando ya llegas a ser futbolista, ya es, piensa usted básicamente en su carrera, en lo que puede lograr hacer, que mi papá siempre a todos nos inculcó tratar de ser profesionales, estudiar mucho. Y ya después, y ahí usted, cuando usted es el futbolista, usted toma las decisiones, usted es el que es el culpable o el artífice de algo muy bueno. Y es una presión diferente, que cuando usted entra a la cancha todo se relaja, ¿verdad? Pero cuando ya usted es el papá del futbolista, ahí es donde viene el sufrimiento, ahí viene las amarguras, ya ves a los técnicos diferentes, ya sufres. Yo en momentos, me acuerdo un pasado, un episodio que tuve en Herediano, que estábamos muy mal, yo metí gol, inclusive contra Cartaginés metí 2 goles, empezamos ganando 2, perdimos 3-2, yo sufrí mucho, pero ese sufrimiento fue mío, ¿verdad? Entonces yo lo atesoro, me ayudó mucho para seguir adelante, pero cuando ya ves a tus hijos sufriendo y hay una impotencia, entonces es una percepción diferente que es un sufrimiento o una alegría muy diferente, verlos más ahora que los tengo en Estados Unidos, que ya terminaron sus carreras allá, entonces ya ahora más bien estamos buscando otro norte ya a manera profesional porque ya terminan de graduarse y todo. Entonces hay cosas que usted controla, que usted puede manejar, pero a rasgos generales, en mi casa siempre se vivió, de hecho de todos los episodios un poquito más descarrilado fui yo, porque en mi casa sí se vivió un ambiente de deportistas, de atletas. Entonces mi papá es una persona que no come con azúcar, evita la sal, se come sanamente. En mi casa se hace lo mismo y eso fue lo que traté de inculcarle a mis hijos. El profesionalismo, que a veces en su momento lo admito que no lo tuve como tal, y cometí muchos errores, así como tuve aciertos, tuve más errores. Y eso es lo que trata uno de inculcarle a los hijos para que no cometan esos mismos errores y la carrera de momento la puedan manejar profesionalmente, que eso da mejores réditos, y eso es lo que he tratado de guiar a mis hijos sobre esa línea. Entonces esos son como los 3 niveles que vive uno y que me tocó vivir, que somos de las pocas familias que logramos 3 generaciones lograr ser profesionales. Atim, jugadita de pared, a 2 pases, 2 preguntas, Dele. Una sola. ¿Y cuál sería el mayor aprendizaje que te ha dejado el fútbol aplicado a la vida? Y basado en eso, ¿qué mensaje le podrías dar a los jugadores jóvenes que están buscando una oportunidad? El mayor aprendizaje que me dejó el fútbol es la vida. Ha sido mi vida, ha determinado mi vida, la sigue guiando, pero como tal el fútbol a veces es muy ingrato. Lo comparo con el humo también, porque lo ves, lo vives, lo sientes, pero se esfuma.
Entonces la carrera futbolística es muy rápida, muy corta. Entonces, ¿qué aprendizaje? Hay tantos, el fútbol te genera disciplina, te genera orgullo, aprender de las derrotas, de los triunfos, a no creérsela, a creérsela, a luchar siempre, a perseverar. Y hay un detalle que es fundamental, que los que logramos jugar fútbol somos privilegiados, y que ese privilegio que Dios nos dio, saber aprovecharlo al máximo. Y ahí me monto para el mensaje y consejo para todos los chicos o los futbolistas, que traten de aprovechar al máximo, sáquenle el jugo a esta profesión como tal de una manera positiva, que cada momento que tengan valórenlo como que si fuera el último partido, que es algo que le digo a mis hijos, que traten de jugar cada partido como si fuera una final o si fuera su último partido. Y hay una anécdota, perdón ahí, que me extienda, hay una anécdota de Arturo Vidal, que le dicen, Arturo Vidal creo, que le dicen: juegue como que si la refri o la nevera de su mamá estuviera vacía, y para llenarla encárguese usted de jugar fútbol. Entonces, ¿qué es lo que te indica eso? Que siempre hay que luchar por tener hambre, por tener deseo, por tener lucha. Pero lo más importante, siempre hagan algo más que los demás. Ese es mi consejo para todo profesional, y creo que eso aplica hasta para la vida como tal. Siempre tratar de hacer un poco más de lo que hacen los demás, porque inicialmente haces lo necesario, te mantienes, pero no sobresales. Pero si haces un poquito más, estás más cerca de sobresalir, y si eso le pules el talento que tengas, ya sea de cabeceo, velocidad, lo que tenga, no, lo que usted quiera enfocarse, púlalo un poquito, trabaje sus deficiencias, y yo creo que ahí es la clave para un futbolista, y que no se la crean, porque al final de cuentas he visto muchos futbolistas con mucha gloria, mucha plata, a nivel nacional e internacional, que boom, y después como decía mi amigo Jorge Vindas y Eric Lonis, vuelves a ser terrenal, entonces vuelves a ser humano. Futbolista a veces se cree que es extraterrestre, vuelve a ser humano, y ahí es donde empieza la vida como tal. Perfecto, Atim, muchísimas gracias. Esta es la historia de Atim Rupert en voz propia, y de inmediato pasamos a un ejercicio para delanteros. A primer toque, aquí en Juego y Palabra. La dinámica es la siguiente. Atim, te voy a dar una palabra. Puede ser de cualquier cosa acerca de tu vida, de tu trayectoria, de tu carrera, de cualquier cosa, y me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio un par de veces. Así, como venga el balón, no hay chance de recibir, sino que inmediatamente al arco. Así que empezamos. Familia. La base. Fútbol. Mi vida. Saprissa. Corazón. Herediano. Cariño. Futuro. Incierto. Visión. Lucha. Esperanza. Larga vida. Legado. Mis hijos. Espectacular. Como 9, como el delantero que fue durante toda su carrera. Así definió don Atim Rupert. Hay partidos que no se terminan al momento en el que el referee pita el final, sino que se siguen jugando más allá de la cancha. Mensajes positivos de semblanza, y lo más importante, que traigan y que marquen una diferencia. Esto es más allá del 90. Atim, para finalizar, ya le diste un mensaje a los futbolistas, a los jóvenes que están creciendo. Probablemente se lo diste a tus hijos, ¿verdad? En algún momento. Han hecho carreras espectaculares hasta ahora, pero ahora quisiera que te dirijas al público en general, a quien esté viendo este podcast, a quien esté escuchándonos o viéndonos a través de los diferentes canales de difusión. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente que nos está escuchando el día de hoy? Bueno, primero felicitarlos por el trabajo, por la iniciativa. Creo que entre más proyectos positivos haya, que soy fan de cuando sale algo que va en positivo, me gusta mucho.
y a donde pueda colaborar pueden contar conmigo. Y mensaje para la sociedad en general, que no nos dejemos llevar por las cosas estas cosas que son sencillas, que son vanas, que son dañinas. Ahorita en este mundo, todos los que se conecten a ver este podcast, esta transmisión, es fácil dañar a alguien, muy, muy fácil, pero qué difícil es construir algo. Entonces que nos enfoquemos en construir, en ser personas de luz, de bien, que ahí es donde vamos mejorando el mundo. Cada rayito de luz que seamos, creo que eso va a mejorar este mundo, que está viciado, está lleno de gente apuntando con el dedo, señalando por cómo te ves físicamente, por cuánta plata tienes, por lo que haces, si te equivocaste, todos nos podemos equivocar, pero te señalan, se magnifica ahora en redes sociales y todo, y que dejemos de vivir así tan crueles. Creo que ese canibalismo mediático, social, de redes sociales, creo que daña mucho a los seres humanos. A algunos los afecta más que a otros, pero que seamos más sencillos y disfrutemos de las cosas que damos por sentadas, de un buen atardecer, de un buen café, de tener a la familia y de convivir momentos gratos. Cada día es una nueva oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor. Atim, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser nuestro segundo invitado en esta temporada de Juego y Palabra. Bueno, ahí sí me tocó ahí como entrar de relevo, entrar ahí en la alineación, pero gracias por el ratito, por poder, si lo escucha uno o lo escuchan 1,000, 2,000, 10,000 personas, por lo menos que pueda llegar un mensaje positivo y es parte de lo que creo que nos queda ahorita. Estoy pasando por un cambio muy importante en mi vida y no desaprovecho ninguna oportunidad para poder sembrar una semilla en todos los que estén a mi alrededor. Muchas gracias de verdad a vos, a Alessandro Chicha en la producción y a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de Juego y Palabra. Adelante. El hijo del goleador también, aquí está, que él ahora lo hace de afuera, atrás de cámaras, pero ahí va metiendo sus pases de gol de chilena. Compartiste camerino con Claudio en Cartagena, ¿no? Claro, yo estuve cuando Claudio estuvo varias temporadas, pero en la de los 42 goles, ahí estuvimos y ahí le puse asistencias y ahora es el hijo que me manda centros, entonces. Ahora es el que nos pone el pase al área. Atim, nuevamente agradecido por tu compañía, también agradecido por la compañía de aquellos que forman Juego y Palabra, ya sea desde el escenario o bien a través de sus pantallas. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos cuando el balón vuelva a rodar. Chao.